Dios les bendiga, bienvenido a la clase de química. Vamos a hacer un resumen justamente sobre lo que es tabla periódica. Espero que pongan atención, así que tienen que saber, muchachos, que este tema es un tema muy importante. Comencemos. Bien, la tabla periódica es una tabla que eh, surge más que todo con el descubrimiento que hace Dmitry Mendeleev, un profesor ruso que ordena los elementos de acuerdo a sus propiedades químicas y físicas. Anteriormente a Dmitry Mendeleev ya existían indicios de poder clasificar los elementos en un solo orden, llamado en este caso octavas de Newland, para ser las más conocidas. En este caso podemos observar lo que es la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos. En la tabla periódica podemos encontrar 118 elementos, en Algota 122, pero quien ordena y dirige todos los elementos en la tabla periódica se llama, en este caso, una institución con siglas IUPAC, que significa Unión de Química Pura y Aplicada. ¿Sí? Sus siglas son en inglés. En esto podemos encontrar todos los elementos. Recuerden que un elemento es, en este caso, átomos del mismo tipo. En sí, ¿qué es la tabla periódica como concepto? La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas, y asimismo también físicas. Entonces, cada elemento va a ser diferente del otro. Aunque algunos tengan ciertas características parecidas, serán completamente distintos si se analizan de manera detallada. ¿Qué es un elemento? Esa es una pregunta bastante clave. ¿Qué es un elemento? Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Bien, en este caso tenemos el ejemplo del calcio, que tiene en este caso un número atómico 20, me está diciendo que hay 20 protones en el núcleo, y si está de manera estable, estamos hablando que también tiene 20 electrones. Ahora, observo que tiene una masa promedio de 40 UMAS, unidades de masa atómica, y su símbolo es C mayúscula A minúscula, calcio. En este caso tenemos un nombre diferente por el idioma, pero en el español, en el castellano sería calcio. Los elementos tienen que ser su símbolo, la primera letra con mayúscula y la segunda con minúscula. Entonces acá tenemos el ejemplo claro y sencillo, el del calcio, donde tenemos que la C mayúscula es la primera letra y la segunda A es minúscula. También tiene un número atómico asignado. En el caso del calcio, su número atómico es 20, o sea que es todos los elementos, todos los átomos que tengan 20 protones, o sea, 20 de número atómico será en este caso calcio. La tabla periódica se puede en este caso clasificar en grupos y periodos. Tenemos en este caso 18 grupos que van hacia abajo, columnas que van hacia abajo. Contamos 18 columnas, esos serían los grupos. Y los periodos serían en este caso filas, en este caso horizontales. Los grupos serían columnas verticales. Estos son los grupos, serían 18 columnas verticales, y los periodos son filas horizontales, que serían 7 si las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sería muy importante saber eso. Acá también se cuenta 6 y 7. Les explicaré por qué más adelante. Acá tenemos otra clasificación que sería la clasificación entre metales y no metales. Entonces en este caso tenemos una especie de escalera donde lo que está al lado izquierdo serían los metales, todos estos de color azul, en lo que tenemos por ejemplo el sodio, el magnesio, la plata, el oro, y en los color amarillo tenemos los no metales, estos elementos que están por acá, por ejemplo el nitrógeno, el flúor, el cloro. Y los que están en medio pues son en este caso metaloides, como por ejemplo el boro, el silicio, el germano, el astato, y otros que se encuentran por acá de color verde. Los metales tienen una característica de que son buenos conductores de electricidad y también conductores térmicos, mientras que los no metales es lo contrario, no son buenos conductores del calor ni tampoco buenos conductores de electrones a alta velocidad, o sea, electricidad. También tenemos acá que los metaloides tienen características de metales como de no metales, o sea, es una pequeña combinación de ellos. Si se fijan, el hidrógeno no pertenece a los metales, tiene características de no metales, por eso está de color amarillo. Acá tenemos las familias.
Las familias son siempre los grupos, pero en este caso tenemos acá, por ejemplo, el grupo 1A va a ser los alcalinos, el grupo 2A se llaman los alcalinoterrios. Luego tenemos acá el escandio, el titanio, el vanadio, la familia del cromo, la familia del manganeso. Aquí tenemos el fierro, cobalto y níquel. Esto se le llama la triada del hierro, estos tres de acá, que están en el grupo 7B, si no me equivoco. Después tenemos acá el cobre, el zinc. Luego tenemos acá los térreos, los carbonoideos, los nitrogenoideos, los calcógenos, los halógenos y por último los gases nobles, que son bastante importantes. En la parte de abajo donde están las tierras raras tenemos a los lantánidos y los actínidos. ¿Sí? Tierras raras. Bien. Luego tenemos acá una clasificación bastante interesante que se llama clasificación de la tabla periódica, donde nosotros observamos ciertas características en los elementos. Por ejemplo, tenemos acá lo que son, estos se llaman metales, esta parte que está acá, de color rosado, esto que está acá se llamaría, en este caso, estarían estructurados como elementos representativos, o sea, grupos 1 y 2, y estos grupos que están acá serían elementos representativos. Si se fijan en sus tablas periódicas, observarán que tienen números romanos adheridos a una letra A mayúscula, y lo que están en medio serían, en este caso, grupos de transición, o sea, números, o sea, sus grupos tendrían, en este caso, números romanos adheridos con una letra B mayúscula. Si se fijan en su tabla periódica se darán cuenta de eso. Ahora, este grupo que se encuentra en la última parte, que es el grupo 18, se le llaman gases nobles, ¿sí? Y la parte de abajo se llaman tierras raras, lantánidos y actínidos. Entonces aquí es donde yo quiero detenerme. Estos elementos que están acá se llaman también elementos de transición interna. Estos de aquí se llaman elementos de transición y estos de transición interna. Explicaré por qué. Si se fijan, en este caso, aquí tenemos una secuencia numérica, o sea que los números atómicos van en secuencia, o sea, en secuencia creciente, pero aquí hay algo como una especie de error, pero no es un error, les explicaré por qué. Acá tenemos nosotros que la contada nos viene, que aquí tenemos en el xenón, en este caso tiene cierto número que es 54, cesio 55, bario 56 y llegamos al lutecio que sería 71, no es posible. ¿Qué pasó acá? Lo que pasó es que esa contada no fue secuencial, o sea, hubo como un bache, es como que hay un abismo, pero no. Lo que pasó es que en este caso de 56 pasaría al 57, que está abajo, que sería el lantano. Recuerden que estos de aquí se llaman elementos de transición, pero estos de acá se llaman elementos de transición interna. Es como que estos estuviesen metidos en esta zona de acá. ¿Qué pasaría si estos los colocáramos acá? Esta línea, esta fila, este periodo, en pocas palabras, seguiría en este lado. Entonces no sería armónicamente bonito, y aparte también que las condiciones y las características entre ellos no son parecidas. Entonces por esa razón se encuentran abajo. Igual pasa con este caso en el caso del radio. Miren, pasó de su número a un número diferente. Y acá tenemos el actínido, que sería el número 89, y llega hasta 102. ¿Sí? Y así sucesivamente, pues llega acá Laurencio, que sería 103. Entonces, esas condiciones son importantes porque son preguntas típicas que se hacen en los exámenes. Entonces, vean su tabla periódica, analícenla, observenla, y aparte que tiene colores bonitos, también es importante saberla, ya que de repente ustedes son uno de esos premios Nobel que está por allí, todavía jóvenes, pero que cuando crezcan van a ser unos grandes científicos químicos. En esta tabla periódica que tenemos acá, tenemos ahora los grupos clasificados de acuerdo a los bloques. Estos que están acá de color anaranjado oscuro pertenecen a lo que es el bloque S, ¿de acuerdo? Estos de color amarillo que está acá serían los del bloque P. Estos de aquí de color salmón suave serían los del bloque D. Y estos de color verde suave serían los del bloque F. ¿Qué es esto? Dirá usted, yo lo he visto en algún lado. Esto como que yo lo he visto en algún lado. Sí, lo ha visto, claro que sí. ¿Cómo? ¿Dónde ha visto esto? Les explico, ¿dónde han visto esto ustedes? Esto lo vieron en lo que es mecánica cuántica y configuración electrónica. A ver, recuerden que los elementos que se encuentran, hemos dicho, el subnivel S aloja un máximo de 2 electrones, el subnivel P un máximo de 6 electrones, el subnivel D un máximo de 10 electrones y el subnivel F un máximo de 14 electrones. Entonces, si este es el bloque S, significa que cada columna que está acá representa un electrón. Sería S1, este sería S2. ¿Estamos? Si nos vamos acá al P, sería en este caso, como es un máximo de 6, tendría 6 columnas. Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profesor, entonces la D tendría 10. Claro que sí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. Entonces, lo que está en F serían 14. Lógicamente, contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 columnas. ¿Okay? Eso sería muy importante. Luego, le podemos explicar en otra clase qué significa este n-1 en el bloque P. Disculpen, en el bloque D y este n-2 en el bloque F. Espero que hayan comprendido, muchachos. Recuerden que la química es muy interesante y sé que ustedes son los muchachos más inteligentes de todo el mundo. Dios les bendiga.